Vamos a explicar cómo determinar si la siguiente función es continua. Esta es una función compuesta formada de la división de dos polinomios en la división de dos polinomios, polinomio entre polinomio, y la otra parte de la función compuesta que solamente es una ordenada. Recordemos que para determinar si una función es continua, debe de cumplirse las tres condiciones de continuidad. La primera condición me menciona que la función, al ser evaluada en la abscisa de interés, me dio un valor, exista. Esto lo único que quiere decir es que esta abscisa le va a corresponder una ordenada y por lo tanto va a haber un punto. Esa es la primera condición. La segunda condición es que el comportamiento de la función alrededor de la función, o sea, considerando límites laterales, que es por la izquierda y por la derecha, en la abscisa que a mí me están preguntando, que en este caso es 4, que también exista. Acuérdense que cuando estoy calculando límites, puede ser que calcule el punto o que calcule la coordenada de un hueco, perdón, la ordenada de un hueco, si se hace una división y se obtiene una función equivalente. Y por último es comparar el comportamiento de la ordenada en el punto, o sea, donde se evalúa, y de la ordenada alrededor de esta abscisa. Y si yo comparo lo que ocurre exactamente con el comportamiento de la izquierda y la derecha, entonces yo puedo determinar que la función es continua. Si no se cumple alguna de esas condiciones, entonces la función es discontinua. Entonces, lo primero que debo de hacer es calcular el comportamiento de la ordenada en el punto, y para eso tengo que ver cuál de estas dos funciones que componen a la función principal es la que debo de considerar. Si ustedes se dan cuenta, aquí me dice que son para valores de la abscisa diferentes a 4, o sea, es antes del 4 y después del 4, pero en 4 debo de considerar lo de abajo. Por lo tanto, si yo quiero sustituir el valor de la abscisa, que es 4, en la función, pues aquí sí se puede sustituir porque hay una variable independiente, pero aquí no, porque no hay variable independiente. Lo importante es que yo debo de considerar esta función porque eso es exactamente en 4, por lo cual aquí el valor de la ordenada en la abscisa 4, pues directamente me dicen que es 2. Y la interpretación es que existe un punto en la gráfica y ese punto en la gráfica tiene coordenadas menos 2,4, pero en la gráfica que compone la función compuesta. Obviamente al graficar o al forjar la función compuesta, pues igual y es diferente. Entonces lo importante de la condición es que este existe y por lo tanto se cumple la primera condición, porque lo único que yo necesitaba saber es que hay una ordenada para esa respectiva abscisa. Una vez que ya hice ese cálculo, entonces vamos a ver el comportamiento de la segunda condición. Recordemos que la segunda condición me está hablando del cálculo del límite y el límite también me va a calcular una ordenada. El detalle con el límite de la función es que el cálculo de la ordenada es cuando yo me acerco por la izquierda o por la derecha. Esa interpretación de límites laterales, si simplemente resulta del procedimiento del cálculo del límite, no tengo que analizar la gráfica, aunque en la gráfica se ve exactamente lo que está ocurriendo. Vamos a realizar el procedimiento. El procedimiento en el límite es sustituye, pero sustituye ahora en la primera función que compone la función compuesta. Y al realizar la sustitución, entonces lo que yo debo de hacer es sustituir el valor de la abscisa 4 en cada una de las variables independientes, por lo cual me queda un 4 al cuadrado más un 4 menos un 20 dividido entre un 4 elevado al cuadrado menos 4 menos 12. Al realizar operaciones, esto ya es aritmética, x al cuadrado me lleva a que 4 al cuadrado es 16 más un 4 menos un 20 dividido entre un 16 menos un 4 menos un 12. Y al hacer operaciones por ley de la suma, aquí me da 20, 20 menos 20 es 0. Y en el denominador también al hacer operaciones, aquí es 12, disculpen, escribí mal. Aquí por ley de la suma, va a considerar el mismo signo que es el negativo, aquí me da menos 16 y 16 menos 16 me da 12. Este 0 en la división me indica que esto es una indeterminación, y es una indeterminación porque no está determinado lo que está ocurriendo. Recuerden que dividir es repartir, y el repartir algo entre nadie, el repartir es entregar, y si no puedo entregar porque no hay nadie a quien entregárselo, de ahí surge la indeterminación. No surge por el cero en el numerador, sino por el cero en el denominador. Debido a que hay una indeterminación, entonces el límite
En el límite lo que debo de hacer es, para poder calcular la ordenada, lo que yo hago, la ordenada cuando la abscisa es 4, lo que yo hago es factorizar el numerador y el denominador. Si yo factorizo, entonces este trinomio se puede factorizar de la forma x cuadrada más bx más c, lo mismo el de abajo, por lo cual escribo un paréntesis en el numerador, dos paréntesis en el numerador. El primer paréntesis va a ser el primer término del primer paréntesis, es la raíz cuadrada del término cuadrático, por lo tanto aquí escribo una x, aquí también. La operación del primer binomio es el signo del término lineal, por eso aquí escribo un más. Y la operación del segundo binomio es la multiplicación del signo del término lineal por el término independiente, que es un menos. Y ahora calculo los números que multiplicados me dan 20, que las parejas son 1 por 20, 2 por 10 y 5 por 4. De esas tres parejas, la que me sirve es la de 5, escribo primero el grande, y el 4. Al realizar operaciones, 5 menos 4 me da más 1, que es el coeficiente del término lineal, y multiplicados me dan menos 20, que es el término independiente, por lo tanto la factorización es la adecuada. Para factorizar el denominador, realizo lo mismo, escribo un paréntesis, escribo otro paréntesis, el primer término que compone el binomio es la raíz cuadrada del término cuadrático, que es una x, también aquí es una x, la operación del primer binomio es el signo del término lineal, que es un menos, y la operación del segundo binomio es la multiplicación del signo del término lineal por el signo del término independiente, menos por menos me da más, por lo tanto aquí la operación es más. Las parejas de números que multiplicados me dan 12 es 1 por 12, es 2 por 6 y 3 por 4. De ahí la única que me pudiera dar una resta, que es 1, es el 3 por 4. Escribo primero el grande, luego escribo el pequeño. Si hago la resta me queda menos 1, que es lo que tengo de coeficiente en el término lineal, y la multiplicación pues me da menos 12, que es lo que estaba buscando. Por lo tanto, al realizar la factorización, observo que se puede hacer una división del factor x menos 4 entre x menos 4. Por lo tanto, al hacer la división me queda 1, y entonces el cálculo de la ordenada se va a hacer sustituyendo una abscisa 4 en la función que es x más 5 entre x más 3. Y la interpretación, sabemos que esta recibe el nombre de función equivalente, y esa función equivalente me va a ayudar a hacer el cálculo de la ordenada, pero también me va a ayudar a bosquejar. Y la función equivalente es diferente a esta que tengo aquí, que esta habíamos dicho que es la función primitiva, y esta función primitiva es la que presenta la discontinuidad, y por eso fue necesario calcular la función equivalente. Es primitiva porque es la primera, y por lo tanto, ahora lo que me menciona el límite es que una vez que factorizaste y obtuviste la función equivalente, entonces realiza la sustitución, y en la sustitución, en lugar de las variables independientes, sustituye el valor de la abscisa que te están pidiendo, y por lo tanto aquí me queda un 9 sobre 7. Eso implica, para fines de la condición de continuidad, lo que implica es que el límite existe, y como el límite existe, entonces la segunda condición de continuidad se cumple, y el cumplirse de la segunda condición, hasta ahorita la función ha demostrado que es continua. Ahora bien, la interpretación de lo que dice aquí es que en esta división surge un hueco. La división me produce un hueco, y la abscisa de ese hueco es precisamente donde está la indeterminación, que la indeterminación, pues aquí es en 4, porque 4 menos 4 es 0, que es donde se está calculando el límite. Y para calcular el valor de la abscisa, lo que debo de hacer es hacer la sustitución de esta abscisa en la función equivalente. La sustitución ya está hecha, y aquí me quedan 9 séptimos. Entonces, nosotros sabemos hasta ahorita que esto es un hueco, y debido a que es un hueco, pues eso ya se puede graficar, ya se puede bosquejar en la función que me están determinando, que es una función compuesta. Hasta ahorita lo importante para las cuestiones de demostrar que sea continua, de las condiciones de continuidad, pues vamos en la segunda condición, y hasta la segunda condición vamos bien. Por lo tanto, lo que debo comprobar es la tercera condición de continuidad, y la tercera condición de continuidad hace mención que la sustitución de la abscisa
en la función debe ser la misma que el comportamiento que tiene la función alrededor de la abscisa 4, o sea, a la izquierda y a la derecha. En otras palabras, voy a comparar los valores que obtuve. Aquí obtuve en la primera condición que la ordenada es un -2, sabemos que eso es de un punto, y en la segunda condición nosotros obtuvimos un 9 séptimos, y ese 9 séptimos lo obtuvimos a través de una sustitución en la función equivalente y que la interpretación es que es un hueco. Por lo tanto, estoy comparando la ordenada del punto con la ordenada del hueco y me doy cuenta que esas ordenadas son diferentes. Debido a que son diferentes, entonces no se cumple la tercera condición y al no cumplirse la tercera condición, lo que implica es que la función presenta discontinuidad, en otras palabras no es continua, presenta discontinuidad en x igual a 4. En 4 era donde estábamos viendo las tres condiciones de continuidad, no se cumplió la tercera, por lo tanto hay una discontinuidad. Y lo que me queda es ver qué tipo de discontinuidad. Ese tipo de discontinuidad se va a observar en el momento que yo haga el bosquejo de las dos funciones a través de los procedimientos que ya sé para hacer la graficación. Sabemos que para bosquejarla, lo que debo de hacer en la función es cambiar esta f de x por una y en el numerador, debido a que yo estoy viendo que hay una división, lo que debo de hacer es factorizar, el proceso que había hecho anteriormente. Por lo tanto, la factorización tanto del numerador como del denominador sabemos que es el producto de dos paréntesis, donde en el numerador es la raíz cuadrada del término cuadrático, que es x para el primer binomio y también para el segundo binomio. El signo, la operación del primer binomio es el signo del término lineal, aquí es un más, y la operación del segundo binomio es la multiplicación del signo del término lineal por el término independiente, que me da un menos, y aquí habíamos dicho que los números son el 5 y el 4. Lo mismo hacemos en el denominador, sabemos que hay una x y una x, el signo del primer binomio, la operación del primer binomio es el signo del término lineal, que aquí es menos, multiplico menos por menos, que me da más, signo del término lineal por el signo del término independiente, y de la operación del segundo binomio. Verifico qué números multiplicados me dan 12, que es el 1 por 12, 2 por 6 y 4 por 3. Habíamos dicho que el que cumple la condición que la suma sea menos 1 es el menos 4. Y entonces de ahí, al igual que lo que hice en límites, observo que aquí hay una división. Si se dan cuenta, el proceso es el mismo, solamente que aquí no voy a sustituir, aquí solamente estoy viendo el comportamiento de la gráfica. Y al hacer la sustitución, entonces, al hacer la división, me queda 1 y 1 por el numerador, me sigue quedando el numerador que es x más 5 entre x más 3. Ya no escribo los paréntesis porque la raya de fracción es un paréntesis. Estar escribiendo los paréntesis no tiene sentido. Por lo tanto, lo que yo debo de graficar es esta función, considerando que al haber hecho la división ya tengo un hueco. Ese hueco ya lo habíamos determinado a través del límite y ese hueco tiene la abscisa donde se presenta la discontinuidad. O sea que donde se presenta la discontinuidad es en x menos 4 igual a 0, por lo tanto la abscisa del hueco es 4, lo cual ya había calculado aquí a través de la herramienta de límites. Y por lo tanto la ordenada de este hueco es sustituyendo en la función equivalente, que aquí es un 4 más 5 y aquí es un 4 más 3, procedimiento que ya habíamos hecho en la interpretación del límite. Y esto me lleva a que esto es un 9 séptimos y entonces la coordenada del hueco es en 4,9 séptimos. Y eso se sabe desde que hago la división. Por lo tanto, yo ya puedo bosquejar la gráfica, ya tengo herramientas suficientes para bosquejarla, para comenzar a bosquejarla, y entonces voy a dibujar aquí el eje de las ordenadas, que sabemos que en el eje de las ordenadas se grafica la función, la variable dependiente, perdón, y también voy a dibujar el eje de las abscisas, donde aquí se grafica la variable independiente. Sabemos que hay un hueco en 4,9 séptimos, vamos a marcarlo. 4 en la abscisa es que aquí hay un 4, perdón, aquí hay un 1, aquí hay 2, aquí hay 3 y aquí hay 4, y aquí hay un 1 y aquí hay un 2. Recordemos que 9 séptimos es un entero más 2 séptimos,
y es un entero más 2 séptimos, podríamos decir que está aproximadamente aquí. 7 séptimos y 2 séptimos son 9 séptimos. Y ese 9 séptimos con dijimos que era más o menos aquí. Este 9 séptimos con el 4, entonces me lleva a que la ubicación del hueco está aproximadamente aquí. Y por ese hueco debe de pasar la gráfica. Este punto rojo solamente lo hicimos para ver la referencia de 9 séptimos. Y explicamos por qué allí hay un 9 séptimos. Y entonces ya tengo la coordenada del hueco, que es 4,9 séptimos. 4 en la ordenada, 9 séptimos en la abscisa. Ahora bien, ya que calculamos el hueco, observamos que esta que está aquí y que recibe el nombre de función equivalente, esta que está aquí, que es una función equivalente, no es una cónica. Y como no es una cónica y hay una división, eso me lleva inmediatamente a saber, inmediatamente a entender que va a tener asíntotas y que va a haber una asíntota vertical y que también va a existir una asíntota horizontal. Y eso simplemente es por ver que hay una división, no hay otra razón. Eso ya es interpretación. Y la asíntota horizontal tiene un procedimiento y la asíntota vertical tiene otro procedimiento. El procedimiento para la asíntota vertical es que el denominador, ver en qué punto el denominador es 0. Y si ustedes se dan cuenta, el denominador es 0 en la abscisa, que es menos 3. Y esto me está determinando la ecuación de una recta. Y esa recta es vertical. Y esa recta vertical se presenta en la abscisa menos 3. Por lo tanto, tengo una abscisa menos 1, una abscisa menos 2, una abscisa menos 3. Y esta recta que es vertical me va a determinar la asíntota vertical. En otras palabras, a la izquierda de esta recta hay gráfica y a la derecha también hay gráfica. Sin embargo, en la parte que está aquí, pues no existe la gráfica, porque para esta primera función que compone la función compuesta se presenta una asíntota vertical. Ahora vamos a calcular la asíntota horizontal de esta primera función, que es a través del cálculo de límites. Recuerden que para calcular la asíntota vertical se utiliza el comportamiento de la abscisa cuando adopta valores muy grandes. Y eso se hace a través de un procedimiento que es dividir cada término del numerador y cada término del denominador entre la variable que tenga el exponente mayor. El exponente mayor en la variable pues es el 1, por lo tanto tengo que dividir numerador y denominador entre la x a la 1 entre la x a la 1. Sabemos que ese proceso de dividir se llama simplificar la fracción. Y si voy a simplificar la fracción, pues se hace la división del numerador y el denominador entre el mismo número. Ahora bien, vamos a hacer operaciones. Si realizamos operaciones, entonces el cálculo de la ordenada cuando la abscisa toma números muy grandes, cuando tiene números muy grandes, pues es x entre x que me da 1, más 5 entre x, que ahí no se puede hacer operación. Se deja el 5 entre x aquí en el denominador, x entre x me da 1, y el 3 entre x no se puede realizar la operación, por lo tanto me sigue quedando 3 entre x. Recordemos que ahora la interpretación que debo de utilizar es que el límite cuando la abscisa asume valores muy grandes en una división donde el denominador es esta variable, es interpretarla como la repartición, como repartir un número entre demasiados. Y al repartir un número entre demasiados, pues esto prácticamente es cero, porque lo que le toca a esos demasiados es muy poquito. Esa interpretación es la que voy a utilizar aquí cuando esté calculando el límite. Por lo tanto, la interpretación me lleva a que si tengo 5 pesos y lo reparto entre toda la humanidad, pues prácticamente me tocaría nada. Y lo mismo que ocurre acá, por aquí si distribuyo 3 pesos entre toda la población del mundo, pues no me tocaría nada. Por lo tanto, ya que hice la interpretación del límite, entonces
solamente hay que escribir un 1 entre 1 y ese 1 entre 1 pues me da 1. Y este es el valor de la asíntota horizontal. Recordemos que la asíntota horizontal es una recta, o sea que la recta horizontal va a estar en y igual a 1 y eso hay que graficarlo. Si yo hago la gráfica de la recta, resulta que me debo de ir a la abscisa que es 1 y la abscisa que es 1, aquí va a estar la recta vertical que va a ser una asíntota. Ahora hay que tener cuidado con este hueco. Acuérdense que el hueco habíamos dicho que está en 9 séptimos y 9 séptimos está por arriba de 1. Eso implica que la asíntota vertical yo la debo de pasar abajo del hueco porque habíamos determinado que la ordenada del hueco era 9 séptimos. Lo hicimos con la herramienta del límite y hacemos la interpretación. Y también aquí conociendo que este denominador es el que me produce la indeterminación y por lo tanto ahí está el hueco. Hay dos maneras de darnos cuenta que hay un hueco. Lo importante es que la abscisa es de 9 séptimos. Ya habíamos dicho que 9 séptimos son 7 séptimos, que es un entero, más 2 séptimos. Por eso debe estar por arriba del un entero. Una vez que ya calculé eso, acuérdense que para saber cuál es el comportamiento de la gráfica de la función primitiva del lado izquierdo de la asíntota, puedo hacerlo por el 0 más o el 0 menos, o puedo sustituir una abscisa que está a la izquierda de la asíntota. Y a la izquierda de la asíntota, si la asíntota está en menos 3, pues una abscisa que está a la izquierda es menos 4. Por lo tanto, yo sustituyo el menos 4 en la función equivalente para ver cuál es el comportamiento. Entonces yo tengo un menos 4, ya lo sustituí entre más 5 y un menos 4 más 3. Por lo tanto, aquí me da por resultado un 1 en el numerador por ley de la resta y un menos 1 en el denominador por ley de la resta. Eso implica que a la izquierda de la asíntota hay un punto que tiene coordenadas menos 4, menos 1. 1 entre menos 1 me da menos 1. Y entonces, a la izquierda de la asíntota, el punto es menos 4, menos 1. Sabemos que por la división aquí es menos 4 y entonces el menos 1 es por aquí y la coordenada del punto, este sí es un punto porque estoy sustituyendo la función equivalente, esto es un punto que está aquí y debido a que el punto está ahí, entonces me lleva a entender que la gráfica a la derecha de la asíntota está aquí y eso implica que toda la gráfica va a estar también abajo de la asíntota porque este punto está abajo de la asíntota. Si yo hago la gráfica, eso quiere decir que la gráfica viene pegadito a la asíntota. Acuérdense que la gráfica, el bosquejo nunca toca la asíntota, luego se curvea un poco desde aquí para pasar por el punto, sigue curviéndose. Mejor comenzamos desde acá, viene la asíntota, se empieza a curvear, viene la asíntota, se empieza a curvear, no pasa por el punto, se empieza a curvear. Se empieza a curvear y luego llega hasta la otra asíntota sin tocar la asíntota. Bueno, esto de las gráficas a veces es un poco complicado. Y recuerden que la gráfica nunca toca la asíntota. Entonces, esta gráfica está a la izquierda de la asíntota y abajo de la asíntota horizontal. Menos 4, menos 1 me ubica aquí y por lo tanto ese es el punto que me da de referencia para dibujar la gráfica. Pero este punto no tiene mayor importancia más que solamente decirme por dónde está la gráfica, por lo tanto lo puedo borrar. Ahora bien, para ver cómo se comporta la gráfica a la derecha de la asíntota, hago lo mismo. A la derecha de la asíntota debo determinar una abscisa que esté a la derecha de la asíntota. A la derecha de la asíntota que esté en menos 3, pues está el menos 2, está el menos 1 y está el 0. El 0 es el valor más fácil de sustituir. Por lo tanto, sustituyen la función equivalente, que aquí es un 0 más 5, entre un 0 más 3, y eso me lleva a que la ordenada es un 5 tercios. O sea que el punto está en 0,5 tercios. Y 0,5 tercios, pues 5 tercios es tantito arriba del 1. Es 2 tercios arriba del 1. Por lo tanto, el punto es en 0,5 tercios, que aproximadamente estaría por aquí. Inclusive, este punto ya no lo debía de haber terminado porque como el hueco está arriba de la asíntota,
Yo ya sé entonces que la gráfica tiene que pasar por este hueco y ahora por este punto. Entonces la gráfica tiene que pasar por el hueco y por el punto, se sigue pegando la asíntota sin tocarla, y del otro lado pues continúa la forma de la curva para llegar hasta la otra asíntota sin sin tocarla e irse pegadito hacia la asíntota. Y esta es la otra. No había necesidad de calcular este hueco, pero en este punto no me di cuenta antes, con el hueco ya era más que suficiente. Y esa que está ahí ya es el bosquejo de la gráfica. Debido a ese bosquejo de la gráfica me doy cuenta que en el punto que estuve calculando el límite, que era 4, en el punto 4, pues definitivamente aquí hay una discontinuidad, que esta discontinuidad en el punto 4, esa discontinuidad se llama discontinuidad puntual, aunque todavía me hace falta graficar la otra parte de la función. Recuerden que solamente grafiqué la de arriba. Ahora si grafico la de abajo me está diciendo que, vamos a ponerlo aquí, me está diciendo que en la f, que es igual a 4, lo que va a ocurrir es que tengo una ordenada que es menos 2. Hay una ordenada que es menos 2 y eso ya habíamos dicho que es la coordenada de un punto y ese punto está en 4, menos 2. Por lo tanto, el punto de coordenadas 4, menos 2 lo tengo que dibujar aquí y este punto es parte de la gráfica. Eso quiere decir que aquí donde se presenta la discontinuidad, porque hay un hueco, lo suple con este punto. Acá donde está la asíntota no lo suple con ningún punto, entonces pues ahí sí, ahí se queda nada más la asíntota. Pero en este punto, que es el que yo estaba tomando de referencia para ver si es continua, pues resulta que aquí se ve el punto, se ve la gráfica y yo puedo decir que la función presenta una discontinuidad en x, 4 puntual, porque es un punto puntual, o removible. Y se dice que es removible porque yo puedo tomar solo este punto y moverlo hacia arriba. Esa es la situación de removible. Entonces aquí en el bosquejo se presenta una asíntota y también se presenta un hueco. Ya dije qué tipo de discontinuidad se presentaba. Podemos calcular el dominio y el rango, solamente para dejar bien claro ese tema. Y entonces el dominio y el rango sabemos que debo de revisar desde la izquierda hasta la derecha. Y el dominio, por lo tanto, hasta la izquierda hay gráfica. Como hay gráfica hasta la izquierda, el dominio comienza en menos infinito. Pero luego presenta una discontinuidad porque la gráfica se va al menos infinito. Y donde se va al menos infinito, de izquierda a derecha, o sea, sobre las abscisas, es en menos 3. Luego esto lo uno con, a partir de menos 3, un poquito después de menos 3, por eso no puse el corchete, porque eso diría intervalo cerrado. Y hay una discontinuidad aquí, pero como estás cubierto por el 1, perdón, por el punto, eso quiere decir que aunque aquí haya un hueco, ese hueco en la abscisa es cubierto por el punto y por lo tanto aquí el dominio se va de seguido en el punto donde hay el problema, que está el hueco que es 4, está la coordenada del punto y por lo tanto esto es hasta más infinito. O sea, no hay una interrupción en este 4 porque le está supliendo en el punto, aunque se ve que brinca, pero este brinco es en las ordenadas. En la abscisa se sigue conservando la misma abscisa. Por eso el dominio es desde menos infinito hasta menos 3. Aquí sí no hay abscisa, pero aquí sí hay una abscisa que es la del punto. Para calcular el rango, sabemos que el análisis es de abajo hacia arriba. Y si yo voy a ver de abajo hacia arriba, que es lo que está ocurriendo, pues resulta que hasta abajo, si hay gráfica, la gráfica se va hacia abajo. Por lo tanto, el rango comienza en menos infinito. Pero la primera discontinuidad, el primer lugar donde no hay gráfica es en la ordenada 1, porque hay una asíntota y no hay puntos que cubran esa abscisa. Por lo tanto, ahí se presenta y luego a partir de 1 me voy hasta el otro detalle que es el hueco. Y si se dan cuenta, aquí no hay ningún punto que me cubra la ordenada. No hay ningún punto que tenga la ordenada de este punto. Si hay una abscisa de este punto que tiene la misma abscisa de ese hueco. Pero acá este hueco tiene una ordenada que es
una ordenada que es 9 séptimos y esta ordenada de 9 séptimos no está cubierta por ningún punto que tenga la misma ordenada. Por lo tanto, yo tengo un intervalo que es de 1 hasta 9 séptimos, donde allí sí se presenta gráfica, y luego lo 1 después del hueco, que después de 9 séptimos, que es la ordenada del hueco, y se sigue la gráfica hacia arriba, llegando hasta más infinito. Entonces, el problema de este hueco es que no hay un punto en algún lugar de la gráfica que tenga la misma ordenada para cubrirlo. Por eso aquí hay un intervalo donde sí hay gráfica y luego donde no hay gráfica. Eso ocurre para el rango, pero no ocurre para la abscisa. Una vez teniendo eso, lo que me hace falta es calcular los puntos donde se interseca con el eje de las abscisas y donde se interseca con el eje de las ordenadas. Y sabemos que para eso, sobre el eje de las abscisas, todos estos puntos tienen la misma característica, que la abscisa cambia, pero la ordenada no cambia, y la ordenada siempre va a ser 0. Lo mismo para donde se interseca con el eje de las ordenadas, todos los puntos que están sobre el eje de las ordenadas cambian la ordenada, pero lo que no cambia es el valor de la abscisa, que siempre es 0. Por lo tanto, esta sustitución de y igual a 0 y x igual a 0 lo voy a hacer en la función equivalente, que fue la que me dio origen a esta gráfica. Y si hago la sustitución es en x más 5, por lo tanto 0 es igual a x más 5 entre x más 3, que es la función equivalente. Si se dan cuenta, aquí también tengo la función equivalente, x más 5 entre x más 3. Y entonces el valor de la abscisa, aquí realizo operaciones inversas debido a que ya no hay operaciones. Este que está dividiendo, entonces va a multiplicar al 0 y 0 por el denominador sigue siendo 0. De ahí entonces me va a quedar que la abscisa va a tener un valor de menos 5 por operaciones inversas. Aquí hay una operación 5, la operación inversa es la resta, y el punto entonces donde interseca al eje de las abscisas es en una abscisa que es menos 5 y en una ordenada que es 0. Por lo tanto, aquí puedo escribir el punto. Este punto que está aquí es menos 5,0. De hecho, tendré que hacer la corrección, porque si está en menos 5, entonces hay que mover esta gráfica un poquito. Y si la muevo un poquito, era la que me había costado trabajo dibujar. Entonces la gráfica tiene que pasar también por acá. Y es por el otro punto que habíamos dicho que era menos 4, menos 1. Y que menos 4 menos 1 era por aquí. Entonces pasar también por este punto. Hacemos la gráfica. Aseguramos que pase por ese punto. Tengo problemas con los dibujos. Y ya. Ese ya sería más cercano al bosquejo, porque tiene que atravesar en el punto A, que está aquí. Este es el punto A de coordenadas menos 5,0. Y para ver dónde cruza el eje de las ordenadas, hago la sustitución de 0. Por lo tanto, la y es igual a 0 más 5 entre 0 más 3. O sea que la ordenada es 5 tercios. Y por lo tanto, ya habíamos dicho que aquí hay un punto que va a tener abscisa 0, va a tener ordenada 5 tercios. Ordenada 5 tercios. Y ese punto es precisamente este que habíamos utilizado para bosquejar la gráfica, para ver por dónde estaba la gráfica, y que hemos dicho que no era necesario, pero ahora sí tiene importancia porque es el punto donde cruza el eje de las ordenadas. Entonces ya con eso tenemos completo todo lo que vamos a hacer: intersección con el eje de las ordenadas, dominio rango y el bosquejo, para determinar que esta gráfica es discontinua puntual o removible en la abscisa x,4. Entonces va a haber veces en que la gráfica me lleve una abscisa, me lleve un hueco, pero lo único es utilizar las herramientas de manera adecuada. Si se dieron cuenta, aquí en los dos casos fue una factorización, pero las factorizaciones aquí es para encontrar el
la ordenada de la abscisa y aquí es para ver dónde está la indeterminación, dónde está el hueco, perdón, que me sirvió para la gráfica.